¿Sobrevivirá el Estado de Israel? Veamos una fuente antigua disponible para la mayoría de las personas. Esa fuente es la Biblia y las profecías que se están cumpliendo ante sus ojos. Israel está rodeado de enemigos, y a partir de las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre, junto con su bombardeo de miles de cohetes a ciudades israelíes, es evidente que la Franja de Gaza es una amenaza para la paz de Israel. Pero Hamás no es la única amenaza. La zona conocida como Cisjordania se adentra en el corazón de este país, y los terroristas palestinos representan una amenaza latente. Pero esa no es la mayor amenaza. Hezbollah, al norte del Líbano, tiene hasta 150.000 cohetes guiados de precisión, los cuales son más peligrosos que los cohetes caseros de Hamás. Con tantos cohetes pueden abrumar las defensas israelíes, atacando con precisión ciudades e instalaciones militares. Incluso Yemen, a 1.000 kilómetros de distancia, está entrando en acción con misiles y drones suicidas. El propio Irán, el país que patrocina a Hamás, Hezbollah, los rebeldes hutíes y a otros grupos, está detrás de todo esto. Irán no es solo una amenaza militar convencional con cohetes y drones, sino que si se le permite desarrollar armas nucleares, lo que está intentando hacer, fácilmente podría destruir a Israel. Pero la amenaza va mucho más allá. Parece que el mundo entero está en contra de esta pequeña nación. Hay resoluciones de las Naciones Unidas que condenan a Israel más que a todos los demás países juntos. ¿A qué se debe ese odio contra Israel en comparación con las violaciones de derechos humanos cometidas por otras naciones? Consideremos las manifestaciones en todo el mundo. Incluso en Estados Unidos, miles de estudiantes y otras personas piden el exterminio de los judíos israelíes. Eso es lo que significa el mantra del río al mar. Algunos incluso van más allá y piden el exterminio de los judíos en todas partes. ¿Qué está pasando? La profecía bíblica responde esta pregunta con sorprendente detalle y precisión. No me refiero a declaraciones vagas y difíciles de discernir, sino a profecías fáciles de entender, dadas con miles de años de anticipación y que pueden ver cómo se cumplen. Entonces, veamos qué dice esta antigua fuente. Jacob era nieto de Abraham. Su nombre fue cambiado a Israel y fue padre de 12 hijos. Uno de esos hijos se llamó Judá. Él es el padre de los judíos. Antes de su muerte, reunió a sus hijos y les dijo cuál sería el futuro de sus descendientes. En Génesis 49:1 leemos: Llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Note que la expresión en los postreros días indica el tiempo cuando se cumplirán estas profecías. Ahora bien, ¿cómo podría alguien saber qué le pasaría a su familia dentro de 3.700 años en el futuro? ¿Fueron correctas las predicciones para los judíos? Me centraré solo en el hecho de que existirían como un pueblo unificado y que poseerían un gran poder militar. Esto es lo que leemos en las profecías de Jacob sobre los judíos en el tiempo del fin, versículos 8 y 9. Tomarás por el cuello a tus enemigos. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león cuando deja de devorar a su víctima. Se agacha, se echa en el suelo, como si fuera un león grande. ¿Y quién se atreverá a molestarlo? Si los japoneses despertaron a un gigante dormido en Pearl Harbor, como temía el almirante Yamamoto, los últimos 75 años de historia muestran que cada vez que los vecinos de Israel lo atacan, despiertan a un león dormido. Israel siempre sale victorioso al final del día, abrumado por sus enemigos o incluso cuando es atacado por todos los lados. ¿No tenía razón Jacob al decir que los judíos tomarían por el cuello a sus enemigos y serían como un león dormido al que es mejor no molestar? Hace unos 2500 años, el profeta Zacarías predijo detalles acerca de los judíos y la Jerusalén del fin de los tiempos. Piensa en esto.
¿Qué predicción puede hacer usted sobre un pueblo, ciudad o nación dentro de 2500 años? Note esta asombrosa profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 12, 2 al 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En el versículo 6 leemos más advertencias sobre los que se enfrentan a los judíos. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Esto no fue escrito ayer. Y considere esto. En el año 70, Jerusalén fue destruida por los romanos, y 65 años después los judíos fueron expulsados de esa zona, lo que significa que no hubo un Estado judío desde el 135 hasta 1948. Durante ese tiempo, un pueblo tras otro controló Jerusalén y Tierra Santa: turcos, árabes, egipcios, los cruzados de Europa y de Gran Bretaña, pero nunca los judíos. No hubo un Estado judío hasta 1948 y los judíos no controlaron toda Jerusalén hasta 1967, cuando destrozaron a sus enemigos en 6 días. Ahora déjenme hacerles 4 preguntas importantes. Número 1. Vemos a los judíos, después de haber sido expulsados durante más de 1800 años, una vez más con el control de Tierra Santa y Jerusalén, tal como los profetas dijeron que lo harían. Número 2. ¿No es Jerusalén una piedra problemática en el escenario mundial? Número 3. Vemos naciones, no solo las vecinas de Israel, sino naciones de todo el mundo, alineadas contra los judíos. Pensemos en las resoluciones de condena de la ONU y en las manifestaciones actuales que piden el exterminio de los judíos. Número 4. ¿No vemos que toda nación que intenta quitar la pesada y problemática piedra de Jerusalén es cortada en pedazos? Ahora, ¿sobrevivirán los judíos frente a una oposición tan abrumadora? La respuesta es sí. Así como Dios predijo con precisión en la Biblia lo que estamos viendo sobre los judíos y Jerusalén, así también revela el resultado final. Tanto los judíos como Jerusalén sobrevivirán. Dios lo revela en un lenguaje sencillo, pero deberá esperar un futuro video sobre este tema. Mientras tanto, si desea saber más sobre los acontecimientos mundiales proféticos, lo invitamos a leer Alemania en Profecía. Puede pedirlo haciendo clic en la descripción. Y no olvide suscribirse si quiere entender, por medio de las páginas de la Biblia, lo que está pasando en el mundo.